¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer México y la seguridad espacial en el siglo XXI, escrito por María Cristina Rosas e Ismael López Salas. En esta obra aprenderás sobre el espacio exterior, su uso, su vinculación con la política internacional y las leyes que lo rigen. Adquiere ya México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de Una Tarde con esta propuesta, este programa de entrevistas que trae a su consideración el Centro Olof Palme México. Aquí hemos recibido a diversas personalidades del mundo diplomático, del mundo empresarial, de la industria del entretenimiento, y el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Frank Nosinski, quien ya nos había acompañado no en una entrevista de este tipo, sino en un panel que organizamos el año pasado para analizar los impactos del COVID-19 en el transporte aéreo. En aquella ocasión, hace un año, había ciertas condiciones que ya implicaban cambios importantes para el sector. Sin embargo, de entonces para acá ha habido más cambios. Entonces, Frank nos presentará algunas reflexiones sobre el particular. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida, agradecer su presencia y también, bueno, voy a permitir que comparta una slide para presentarnos sus datos curriculares. Yo normalmente hago eso, pero ahora Frank lo hará, así que adelante, Frank, bienvenido. No te escuchamos, Frank, tu micrófono. Ahora, perdón, esto de unmute. Supongo que es la frase más favorita de estos días. Can you hear me? ¿Me puede escuchar? ¿No? Lo siento, pues nada, de nuevo, María Cristina, muchísimas gracias por la ocasión, por la invitación, también lógicamente al Centro Olof Palme que representas. Es un placer aquí estar de nuevo. Un mini slide improvisado sobre mí. Para los que no me conocen, llevo ya 5 años en México. Me queda de contrato 2 años más, extendido, ya explicaré las razones. Pues sí, soy alemán, pero ya no vivo en Alemania más de 30 años, ya hasta he puesto mi edad. Hay 2 cosas que no hablo, cuántos años llevo en la empresa y qué edad tengo, pero bueno, aquí es lo que hay. Pues estudié logística en Barcelona, viví muchos años en Barcelona, llevo más de 30 años en Lufthansa Cargo. Ahora soy responsable de Lufthansa Cargo de México, Centroamérica, Caribe y Ecuador, Venezuela y Colombia. Ahí termina. Y después soy el CEO, el MD de una empresa del almacén que tenemos en el Aeropuerto Internacional de México que se llama LCSLM. Es una empresa de 100 y pico de empleados que está en el aeropuerto. Es un tema del outsourcing que quizá podemos tocar, que son estas cosas que han cambiado en este último año. Pues sí, llevo estas empresas y pues también soy el embajador IATA para LATAM. Soy partner de Canaero, ANAFAC y Camexa. Estoy casado, 3 niños, un perro y un gato. En la foto no está mi mujer, no porque está tan fea, pero alguien tenía que hacer la foto. Así que esto más o menos es mi currículum. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Y the floor is yours, María Cristina. Muchas gracias, Frank. Frank además es muy, muy ameno, tiene este humor que lo hace muy, muy grato para nuestras audiencias.
Pues muchas gracias, Frank, por esta presentación. Quiero recordarle también al público que nos acompaña aquí en Zoom y a través de Facebook Live que pueden formular preguntas para nuestro invitado. El tema que nos ocupa es fascinante y bueno, vamos a tratar de aprovechar lo más posible el tiempo de que disponemos y preguntarte, Frank, ¿qué ha pasado con el sector de la navegación espacial, de la navegación comercial, de lo que es el transporte de carga por vía aérea en estos más de 2 años de la pandemia? Ya habíamos tocado el tema, pero ha habido muchas más transformaciones desde la última vez que nos reunimos. Si nos pudieras comentar, por favor. Pues igual que mi budget. Hace 2 años me presentaron un budget que he rechazado. Dicho, están ustedes locos, o sea, no puede ser. Lo hemos duplicado. Para este año, para el año pasado, me dieron otra vez un budget. Ya no me atreví a decir nada, otra vez lo hemos pasado. Y este año, otra vez un budget, yo ya no digo nada, porque no hay manera de prever esto. Para ponerlo en contexto, desde que hemos hablado la última vez, el sea freight se ha colapsado. O sea, no están los contenedores donde tienen que estar, algunos puertos están cerrados por COVID. Este tipo de cosa ha creado un gran problema. Entonces, ¿qué solución había? Aéreo. Es como en inglés decimos fly or cry, ¿no? Entonces, esa pandemia ha hecho que el aéreo fue el transporte, digamos, casi por excelencia. ¿Por qué? Por su rapidez. También la digitalización ha hecho que el e-commerce ha crecido, pero brutalmente. Es decir, el e-commerce no va por marítimo de Europa acá o de China allá, porque entonces uno espera 8 semanas a su producto o más. Entonces, encima el marítimo también se ha hecho muchísimo más caro. Para dar una relación, antes de la pandemia valía $1, digamos, el marítimo y 12 el aéreo. Ahora es 1 a 6, es decir, se ha acercado tanto el marítimo porque es muchísimo más caro, pero no son más rápidos. Sigue estando 8 semanas ahí el dinero atado, capital atado. Esto ha creado una oportunidad para el aéreo. Gente que antes siempre iba marítimo, ahora también va por aéreo. Entonces, el aéreo está colapsado, totalmente colapsado. Bueno, colapsado, digamos, sobrevendido. O sea, nosotros mismos, aquí la Lufthansa Cargo que represento, hoy por hoy estamos a 10 días vistos llenos, ex México. Ayer estuve en el almacén por emergencia, a pesar del día festivo, no sabemos dónde meter la carga. La verdad es dramático. Y si lo hacemos en cifras, si un buen año a nivel mundial Lufthansa Cargo hacía un EBIT de 200 millones, en el año 20 hicieron 700 millones. Y el año, o sea, no fue un poco mejor, fue mucho mejor. Y el año 21, que el periodo de silencio ya fueron publicados las cifras, estamos en bolsa, por eso puedo hablar de estas cifras, fueron publicados hace una semana. El año pasado, para el año pasado, Lufthansa hizo un EBIT de 1.5 billones de euros. O sea, veniendo de normalmente 200 millones era bueno, hicimos 700 millones y 1.5 billón para el 21. Y lo que será el 22, yo ya no me atrevo a decir, porque lo que vamos del año, los 3 meses, han ido superando el año pasado por las mismas fechas. O sea, es increíble. Y las condiciones difíciles, sobre todo aquí en México que hablo, todas las instituciones han sido militarizadas. El aeropuerto, los puertos son comandantes, son generales que hacen su función, pero en blanco y negro. No fomentan la exportación, sino lo bloquean. Entonces, ahí necesitamos más diálogo con el gobierno para mejorar esto. Pero el control es muy excesivo y aquí, lamentablemente, en México, primero somos culpables y no al revés, que demuestren que soy culpable. No, aquí tienes que demostrar que eres inocente, ¿no? Entonces, los controles para la gente, nuestros clientes, entrar en el aeropuerto, los camiones tardan de 6 a 8 horas para entrar los camiones en el aeropuerto. Esto hace camiones que faltan, camiones que no hacen su ruta habitual y hace que se colapsan. O sea, ahí hay. Después no hay suficientes dollies, que son los arrastra pallets en pista, porque vienen más aviones de lo normal con carga, con e-commerce, y no hay suficiente loading material para descargarlos. Los almacenes se colapsan también porque están mega llenos. O sea, la situación es crítica hasta en el aéreo y no sabemos hasta cuándo dura eso. Esto es, en resumen, la demanda aérea está por las nubes. O sea, pero a nivel mundial, no es solo aquí. Entre Latinoamérica está totalmente
colapsado, o sea, muchísima demanda. A Asia hay muchísima demanda, ida y vuelta. Donde todavía podemos llevarlo más o menos bien es Europa, México. Hay más, está muy alta la demanda, pero no tan colapsado como intra-Latinoamérica o Asia. Y eso es uno de los grandes cambios que no lo hemos previsto. Y el aéreo está muy, muy, muy fuerte la demanda. Mm. Yo recuerdo, Frank, ahorita vemos lo del tema de la militarización de las instituciones de los aeropuertos y las aduanas, porque es un tema muy delicado, coincido contigo. Pero antes de eso, yo recuerdo que el año pasado nos comentabas que el número de aviones para transporte aéreo de carga era muy pequeño y que efectivamente se veía esta tendencia de que, por ejemplo, para transportar vacunas, pues lo tenías que hacer por vía aérea, porque ni modo que uses el marítimo y esperes 8 semanas a recibir las vacunas cuando era una emergencia tenerlas cuanto antes. ¿Cómo ha mejorado el número de aviones para carga? O sea, ¿tenemos más aviones para carga y en qué proporción, Frank? Ahí está el problema, por eso la demanda. Un avión, ahora todo lo que puede volar está volando. Pero antes también, o sea, hay aviones que de hecho no son ni rentables de volar porque consumen mucho, pero como las tarifas son altas, al final es oferta-demanda, siguen volando. Pero ha bajado la capacidad, ¿por qué? Porque antes pasaje no tenía nada de demanda y se utilizaban los aviones de pasaje, no como cargueros, pero las panzas se llenaban de carga. Ahora sí, la pasaje se está recuperando, está al 80% aproximadamente, depende en qué ruta. Es decir, estos aviones ya no están disponibles para la carga. Es decir, esto ha hecho que hay menos aviones. Y hay muchos aviones que compañías han dejado fuera, que es decir, pasaje no se ha recuperado del todo, y sobre todo las compañías aéreas como Lufthansa Group, se ha dedicado al hombre de negocio. El hombre de negocio ha aprendido a utilizar Zoom, como lo estamos haciendo nosotros, Skype y tal. Es decir, nuestra empresa no prevé de que jamás se llegará a la misma demanda que teníamos pre-COVID en pasaje. En carga se ha superado esa demanda, pero como en pasaje no, y los aviones de pasaje se utiliza la panza para la carga, pues no hay más capacidad, hay menos. Todavía no están las mismas rutas abiertas y es más, otra vez por COVID, China se está cerrando otra vez. Crea, la guerra de Ucrania, que es otro tema que quizá tocamos, no ha ayudado. Hay algunos aviones de compañías rusas que no pueden volar o hasta están destruidos. El avión más grande de la historia, un Antonov, fue destruido en Kiev en un un ataque de estos. Es una capacidad que no está. Y así, o sea, no está la capacidad pre-COVID, pero sí la demanda está por encima de pre-COVID, que hace que estamos en la situación que estamos, más lo mencionado del marítimo. Lo que sí va bien es el turismo. El turista no quiere ver por Skype las playas o las Niagara Falls o las playas playas del Carmen o cosas así, lógicamente. El turismo va bien. Entonces, las empresas que iban al hombre de negocio van cada vez más, un poco más al turismo. Pero el turismo paga menos. Es menos crecimiento, menos aviones que pueden comprar con ese dinero. Entonces, es un pez que se muerde la cola. Pero es lo que hay, pero la capacidad aérea para pasaje está al 80% si llega. Esto hace que la capacidad para la carga en estos aviones está al 80%, mientras la demanda está por encima de pre-COVID, está al 120%. Y ya tenemos un 40% de gap que no hay espacio. Oye, Frank, una pregunta como usuaria de servicios aéreos. Si yo compro un boleto de avión, solo tengo derecho a llevar algo a bordo, mi computadora o mi bolso, pero si yo quiero llevar una maleta, tengo que pagar un cargo adicional. ¿Está relacionado con esto que mencionas de que, No. pues, a ver, sí. No, esto depende de la compañía aérea y del servicio, ¿no? Yo no estoy en pasaje. Lufthansa Cargo es una empresa independientemente dentro del grupo, no entiendo del todo de pasaje, pero en líneas generales, en Lufthansa Group Passenger Airline, el turista tiene una maleta con su billete. En business tiene incluso dos, ¿vale? Son los low cost que normalmente, como el billete es muy barato o muy económico, para decirlo así, pues intentan con otros fees ganar un poco más de dinero. Es la maleta, es la comida a bordo, que ya no es gratis, ese tipo de cosas, ¿no? Pero depende de la política de la compañía. No tiene que ver directamente
con esta crisis. Ya era así antes. Hay compañías que cobran la maleta, hay compañías que está, digamos, incluido en el ticket o el boleto, ¿no? Igual que la comida. Está incluido en algunas compañías, en otras tienes que pagar $5 por tu sándwich. O no te dan nada. O sea, No. existen este tipo de diferentes servicios, ¿no? Desde el 11 de septiembre, ¿no? Hubo ajustes muy Sí. importantes al servicio a pasajeros en las aerolíneas y ahora con la pandemia hay ajustes. Bueno, el caso de Iberia, te puedo decir, ellos sí cobran la maleta, Aeroméxico también. Hay una polémica muy fuerte actualmente en México respecto a los cargos adicionales que están haciendo las aerolíneas, porque también se piensa que, bueno, se está trasladando al usuario los costos de todos estos reajustes que han tenido que enfrentar las empresas. Sí. En fin, En alguna manera, sí, por supuesto, el usuario lo paga al final, pero esto es hacer cálculos. Yo puedo venderte el billete a $100, incluirte maleta, o venderte el billete a $50 y no incluirte la maleta y lo pagas con 30. Al final quizá llego a los mismos 100, pero a lo mejor hay gente que prefiere este diferenciador y no quiero defender a esas compañías que lo hacen, pero quiero entender su manera, porque a lo mejor no quieres mandar la maleta, no quieres una maleta, entonces pues tu billete te sale un poquito más económico, pero no puedes llevar la maleta, ¿no? En Lufthansa pagas lo mismo, pero si no quieres llevar la maleta, oye, no quiero llevar la maleta porque voy a pagar lo mismo. claro, Depende un poco del foco que le quieres dar, ¿no? es cierto, es Pero cierto. sí, las compañías aéreas, los márgenes, los EBITs en pasajes son muy bajos, son muy bajos. Volar es muy caro, entre querosina que está subiendo, 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 y los derechos de tráfico son monopolios, los aeropuertos son monopolios. Si no pagas esto, te dicen vete donde quieras, pero no hay alternativa como calles o así. Entonces, es complicado, ¿no? Y cada uno tiene su producción y su coste de producción. No sé qué contestarte. Al final es oferta-demanda. Siempre, al Sí, final creo que se reduce eso. No quieres, pues no lo hagas, ¿no? O utiliza otra compañía aérea. claro. Am, quiero preguntarte sobre estos ajustes que ha tenido la empresa. Cuando empezamos a conversar, mencionabas que ahora tú cubres Centroamérica, Colombia, Venezuela, Caribe, que es mucho más de lo que tenías en responsabilidades respecto a años anteriores. ¿Nos puedes contar un poco de esta reestructuración que ha tenido la empresa? Esto ya fue planeado antes de la crisis porque cargo, el EBIT margen era muy bajo, entonces siempre hay ajuste. Nosotros estamos acostumbrados, mientras mis compañeros de Lufthansa pasaje no. Pasaje siempre iba para arriba, más pasajeros, más. Ellos han tenido su primera crisis no causado por ellos, la pandemia no fue culpa de ellos ni de nadie, pero nosotros en cargo ya estábamos muy acostumbrados, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Podíamos tener un buen año con 200 millones y el año después perder 100 millones. O sea, lamentablemente fue esto nuestra historia. Ahora la pandemia pues nos ha favorecido, no tanto a mis compañeros de pasaje, pero el ajuste ha venido de que el cliente lo quiere cuando más barato de A a B. Y el pasajero también. Al fin y al cabo, el coste va a ser siempre la presión en una compañía aérea. Porque el cliente quiere bajar lo más barato, lo más seguro, lo más cómodo posible, pero lo más económico, ¿no? Entonces, el coste siempre está ahí. Y entonces, lamentablemente, mi compañero que llevaba esa zona basado en Miami, pues sí, lo han despedido. Y un año de notice tenía y han pensado que yo estoy aburrido y me han dado esta zona. En pasaje, esta crisis ha hecho que hemos perdido un 30% personal. Lufthansa Group antes de la crisis tenía 130.000 empleados a nivel mundial y ahora somos 100.000, 105.000. Viendo lo positivo, hemos salvado 105.000 puestos de trabajo porque la empresa estaba en quiebra. Lo ayudó el gobierno a salir. En Estados Unidos era más que nada Chapter 11, este tipo de cosas, pero las compañías estaban todos en tierra. El 98 o 99% de los aviones tenías que seguir pagando, estaban aparcados. Sí. Y ahora hay que pagar estas deudas. O sea, no ha pasado la crisis. Por mucho que empezamos a volar, debemos 9 billones de euros. Debíamos. Hemos devuelto el préstamo al gobierno, pero no está ahí la deuda todavía. Mm. Entonces, esto hay que pagarlo. Entonces, ahí viene quizás reestructuraciones en el tema coste o intentar sacar el máximo rendimiento del boleto.
Y respecto a otras aerolíneas europeas, bueno, ya sabemos que Alitalia tenía gravísimos problemas antes Ya no existe. ya no existe, de hecho. Pero respecto a otras aerolíneas, ¿en qué posición está Lufthansa? Porque también tenemos esta percepción de que el gobierno alemán sí fue muy visionario con apoyos económicos a diversos sectores, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es tu percepción? Ahí podemos discrepar. El gobierno alemán ha hecho un gran negocio. El gobierno alemán nos ha prestado 9 billones de euros a un interés muy por encima del mercado. Ay. Entonces, ha comprado estos shares y lo ha vendido por el triple de lo que le han costado. El gobierno alemán ha hecho un gran negocio. Por eso Lufthansa se ha esforzado al máximo de devolver el préstamo en cuanto antes, porque las condiciones eran malísimas, pero no había otra. El banco no te daba el dinero. Entonces, el gobierno te ha dado dinero, pero en condiciones muy feas, o sea, muy feas. Podemos dar las gracias. La otra era ir en bancarrota y hacer algo como Chapter 11. Estaba esa duda, pero el management ha decidido, pues, tomo el dinero, aunque en malas condiciones del gobierno, porque creo en la empresa y quiero devolverlo en cuanto antes. En octubre del año pasado, noviembre, ya hemos devuelto la gran parte del préstamo. Debemos todavía algo, pero ya no estamos intervenido, porque intervenido tenemos 2 personas del gobierno en el board, no podíamos comprar, no podíamos pagar bonuses, no podíamos hacer muchas cosas, las manos estaban atadas. Por eso había que sacarlo en cuanto antes para moverse en el mercado libre otra vez. Se devolvió el préstamo y ahora para este año se prevé en el grupo el cero negro. No hace beneficio como grupo, una cosa es Lufthansa a cargo, pero repito, como Lufthansa Passenger Airline, la meta y el esperanza es de hacer un cero a final del año. Porque todavía pesan ciertas cosas y vamos a ver cómo responde el viajero del hombre de negocio y vamos a ver que no haya guerra a nivel mundial, que no haya un Megatron. No, Megatron creo que era lo del Transformer de mi hijo. Después del Omicron, no sé si viene el Megatron o quién viene, pero quién sabe hoy en día. Es un VUCA world, ¿no? Es volátil, uncertain. ¿Quién sabe? Ahora ya nadie se atreve a decir más allá de 2 semanas. Y por ejemplo, algo. Frank, bueno, ya sabemos, Alitalia no existe, las otras aerolíneas europeas han tenido cualquier cantidad de problemas. ¿Eso cómo impacta a Lufthansa? ¿Puede cubrir nuevas rutas? ¿Mantiene las mismas? ¿Cómo se reparte el mercado? En fin. Bueno, Alitalia fue del gobierno muchos años, y no estoy aquí para hablar mal de nadie, pero fue de muchos años una empresa no rentable. El gobierno lo pagaba el italiano con sus impuestos, ¿no? Al final era insostenible, no podían venderlo, lo han cerrado, pero ha abierto una nueva Alitalia que se llama ITA, ¿no? Y empiezan sin deudas, vamos a ver cómo les va, les deseo toda la suerte del mundo. Saben también que había una consolidación, el grupo Lufthansa es Austrian Airlines, es Swiss Air y Lufthansa, es decir, ya han desaparecido muchas compañías, ¿no? Y después está el otro bloque con EIG Group, que es Iberia British Airways por un lado, y después están algunas compañías pequeñas que supongo que se tienen que ir alguno que otro. Habrá más consolidación a lo largo de los años y a veces no el más grande sobrevive. Tenemos terribles historias que todos acordamos, una TWA, una Pan Am, que ya no existen, ¿no? Entonces hay que llevar las empresas razonables. Como empresario, razonables, no son ONGs, tienen que ganar dinero, pero también tienen que dar para el shareholder y para el empleado, ¿no? El Magic Triangle, ¿no? Es el shareholder, el employer y el employee, ¿no? Y esto llevar en balance de que el employee está muy contento para que se quede porque tienes que tener el empleado, pero si le pagas demasiado, el shareholder no te va a invertir para que compres más aviones porque no hay y la empresa no está contenta. Entonces, esto es el Magic Triangle entre employee, shareholder y employer, ¿no? Y esto es el balance que cada día tenemos que llevar. Futuro, sí, yo creo que esto trae oportunidades para el grupo Lufthansa, que es grande en Europa, tenemos un mercado en sí fuerte, ahora no hablemos de guerra, porque entonces apaga y vámonos, ¿no? Y Claro. está en casa, ¿no? Aquí lo vemos un poco lejos, pero ustedes lo saben, está al lado, está como si estuviera, no, estuviera a 2 horas. O sea, Alemania a 2 horas hay guerra. Y eso es un tema complicado, ¿no? Sí. Y claro, no podemos entrar a ayudar a Ucrania porque no son OTAN, no son EU, porque entonces le dejas por sí solo. Por otro lado, ya le están mandando armas. Es casi una declaración de guerra, pero no lo es, porque solo ayudas. Pero no le puedes hacer más, porque en el momento que entra la OTAN,
tenemos una guerra mundial, porque entonces es OTAN contra Rusia. Y entonces ya sabe mal ver esto, sabe Sería muy mal terrible. ver lo de Ucrania. Es Terrible. Tocaste el tema de la guerra y pues lo tenemos que abordar porque hay muchos impactos económicos de este conflicto. Le pega muchísimo a Europa porque, como dices, pues son vecinos, ¿no? Están a 2 horas, quizá menos de distancia. Polonia está y tiene la frontera, ¿no? Cuéntanos de los impactos. Uno de los impactos que se ha comentado mucho es el aumento en los precios de los combustibles y bueno, ¿cómo impacta eso al sector aéreo? Si nos puedes comentar. muy fuerte. No solamente eso, impacta en el gas. Sobre todo Alemania recibe, creo que el 80% del gas de Rusia. Y hay algunos países que tienen menos o más. América lo tiene muy fácil de hablar, que los vamos a boicotear porque solo reciben el 5%. Pero en Europa es un proveedor muy fuerte Rusia. Entonces es un tema, ¿no? Y otro tema es ahora con el cierre de volar sobre Rusia, hace que nuestros aviones, los de Air France, cualquier compañía aérea, va vía Delhi y no vía Rusia. Esto hace que llegar a Asia tienes 3 horas más de ida y 3 horas más de vuelta. Aprox, depende de qué ruta, ¿no? Pero son más horas. ¿Qué hace? Que tienes que replanear todos tus aviones porque la rotación de crew, maximum flight time, rest time y todo esto, y el aparato en sí ya no está cuando tú pensabas de tenerlo, porque son 6 horas más. Entonces, tienes que quitar frecuencia y revisar todo tu planning, o sea, de los aviones completamente. Y encima es más largo, es decir, más querosina, más coste, ¿no? Y Claro. sí tiene un impacto directo en la aviación y en muchos otros lados por estas horas más largas de vuelo. En términos de las sanciones, porque es un tema que a todos nos tiene muy preocupados, leí que Vladimir Putin iba a confiscar aviones de aerolíneas extranjeras como represalia por las sanciones que se le aplican. ¿Esto ha afectado a Grupo Lufthansa? No. No. De lo que yo sepa nada, ninguna compañía tenía aviones ya se iba a venir. Son más bien charters y otras compañías más pequeñas que sí que les han tocado, pero de lo que yo sepa de compañías grandes, se ha visto venir esto, la verdad. Entonces ya antes hemos dejado de volar a Rusia y a ciertos destinos en Ucrania, ya por la guerra de por sí, ya no era seguro sobrevolar, entonces ya se tomó unas medidas de seguridad, porque la seguridad primero. Entonces se sacó los aviones, ya no se volaba, entonces no afecta en este sentido. Muy bien, sí, se veía venir. Y bueno, el tema de la seguridad es crucial. Cuéntanos del outsourcing, porque hace un momento en tu introducción en la que tú mismo hiciste, nos hablabas de LCS-LM y de todo este trabajo que están haciendo del aeropuerto, bueno, y en diversos aeropuertos, ¿no? Es todo un tema el outsourcing. Cuéntanos cómo se ha posicionado este tema. Primero te felicito que has sabido pronunciarlo porque queremos cambiar el nombre porque es demasiado largo. Lufthansa Cargo Servicios Logísticos de México y LCSLM decirlo, nadie lo consigue, o sea, felicidades ya por aquí. Pero es un tema, pues sí, la empresa, y fíjate, no soy político, yo soy de los románticos. Los empleados de las compañías aéreas, ¿qué queremos? Connecting people, conectando culturas, que la gente se vea, que la gente viaja, porque I'm true believer, cuanto más viajamos y conectamos con gente, menos guerras pueden pasar, ¿vale? Entonces, también el comercio. Nosotros, los románticos, no queremos muros, no queremos aranceles, que haya libre comercio, que hay intercambio de culturas, de mercancías. Eso es nuestra visión, muy románticos que somos. Pero hostia, ahora me he perdido de tan romántico que soy. Bueno, estábamos con el outsourcing. Outsourcing, sí, perdón. El outsourcing, pero esto no soy político, pero quizá ha hecho algo bien el gobierno aquí en México y ahora es muy personal esa opinión, no es de Lufthansa. Hemos hecho el business case. Teníamos un outsourcing completo de esta empresa. Ya existía, pero todo era outsourced. Teníamos la concesión y teníamos un par de supervisores de nuestra empresa, lo demás era outsourced. Hemos hecho el business case y nos salió. Ahora han pasado 6 meses, hemos hecho un simulacro y nos hemos ahorrado un 4% de costes y tenemos empleados en mejores condiciones, incluyendo pagándoles en PTU ahora en abril. Les toca la PTU, el reparto de utilidades, calculado en el business case. ¿Qué quiere decir? Que creo que se abusó mucho del outsourcing en México en particular, y después del outsourcing al outsourcing, después sobres bajo la mesa, ya nóminas no declaradas, o sea, un desmadre. O sea, yo creo que aquí también creo que fue un caballo de batalla del presidente, y repito, no soy nada político ni en favor,
de este presidente, porque creo que ha hecho otras muchas barbaridades, pero eso creo que lo ha hecho bien. El outsourcing lo ha, digamos, no prohibido, sino lo ha regularizado. Y si tu core business es eso, esa gente tiene que estar en tu nómina. Y a su vez ha hecho que la PTU no es un 20, 30 o 40%, 10% máximo 3 meses. Esto te puede planear como empresario que hay que pagar en el caso que te vaya muy bien. Y es justo, dejamos participar a los empleados que contribuyen a este éxito de la empresa con una manera de 3 meses de su sueldo como máximo. Creo que es justo. Y lo ha demostrado. La gente está motivada, la gente está contenta, tiene un empleador directo y no están en human manpower o algo así. En nuestro caso, sí, hemos tenido que fichar 100 personas. En vez de tener 4, tenemos ahora 104. Y bien, sí, con todo lo que lleva, ¿no? Pero fue un proyecto positivo, dar empleo digno a 100 personas. Eso es muy positivo y me ha alegrado mucho este proyecto y lo hemos hecho con mucho orgullo y muy contento. Lo que sí mantenemos outsourcing que se llama Special Services es el screening, es la seguridad, es la limpieza, todo eso lo hemos dado a empresas que están registradas como especializadas y lo contratas. Y bien, y lo que es tu core business, que es el almacén, lo tenemos en nómina con la respectiva PTU si toca. Y yo creo que muy bien. Sí nos costó trabajo porque 3 meses tuvo gobierno y como alemanes, el 1 de agosto estábamos listos. Después había una prórroga de un mes, pero nosotros ya estábamos listos. Veo otras empresas que todavía hasta hoy no lo han hecho, pero como buenos alemanes que somos, si la ley dice esto, hay que cumplirlo, sobre todo hay que ser legal y lo hicimos. En 3 meses hicimos la oferta a la gente, las cartas, firmamos los contratos, había que buscar uniformes, había que dar a esta casa vacía una casa en 3 meses. Creo que fue muy poco tiempo, pero al final se ha podido hacer, por lo cual aquí solo puedo decir, creo que México aquí ha hecho lo correcto. Muy bien. Y ahora vamos a entrar al tema polémico. Esto se hizo bien, pero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, yo creo que se ha hecho mucha publicidad. El día de ayer se inauguró en obra negra, porque la mitad no está listo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que además, tú sabes, la situación aeroportuaria de México, Estados Unidos nos degradó, no podemos abrir de momento nuevas rutas rumbo a Estados Unidos y además entiendo, ya tú me dirás si es correcta la apreciación, que por la cercanía del aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto Benito Juárez no costea a las aerolíneas operar en el Felipe Ángeles. Pero cuéntanos tu opinión, tu expertise, dinos cómo observas esta situación. Complicado, complicada pregunta. Otra vez, no sé, en nombre de Lufthansa Cargo puedo hablar y en el nombre particular mío, pero en nombre de Lufthansa Cargo, porque así se lo hemos hecho llegar a saber. Hemos hecho una carta al gobierno, porque aquí hay 2 temas. Uno, el Valle de México, tenemos dudas de que los 3 aeropuertos pueden operar en su totalidad con todos los aviones que prevén. Tenemos dudas, no digo que sea cierto. 2, con 4 aviones no me preocupa. Estos 6 aviones que tienen ahora y una línea venezolana, sin despreciar a nadie, no sé de dónde lo han sacado, pero están orgullosos de tener una ruta internacional con Venezuela. Ok, me alegro mucho y les felicito, sin sarcasmo, pero el tema es el siguiente. Imagínate, el presidente además ha dicho que consigue ir en 30 minutos, ir allá. Bueno, fueron 40, pero ha ido a las 4 de la mañana o algo así. Imagínate que alguien llega al aeropuerto internacional de México y después tiene que estar 2 o 3 horas antes de su salida en otro aeropuerto, más que 3 horas en tráfico, 6, 7, 8 horas, tránsitos, no tiene sentido. Para pasaje, tránsito no funciona. 2, cargo. Imagínate que un presidente hace un aeropuerto y nadie vuela. Eso es lo que me preocupa, esa parte. Me va a decir, mira, Frank, como tú Lufthansa Cargo vas a volar ahí. Tengo un problema. Ahora vendo las bellies de Lufthansa Group Passenger Airline y vendo el carguero. Si me mandan el carguero a Santa Lucía, Frankfurt mete 2 paquetes en el avión de pasaje y un paquete en el carguero. Tengo 3 paquetes en total. Tengo 1 ahí y 2 acá. ¿Qué tengo que hacer? Traer camiones en las calles ya súper saturadas para traer este bulto acá y despachar el cliente los 3 paquetes. Pregunta número 1, ¿cómo la infraestructura no está?
Punto número 2, el almacén no existe. Para carga no está hecho. Existe en plano, pero no está hecho. Sabía que iban a inaugurar el aeropuerto, porque es Benito Juárez y cumpleaños y batalla campal del señor, pero al fin y al cabo de momento tiene ahí 4 vuelos. O sea, a lo mejor son 7, no lo sé. Aquí hay, no sé, 200 al día. O sea, no hace nada esto. Y es mucho político, mucho bandera, pero para carga, yo como Lufthansa Group no puedo ir, porque no puedo tener el 2 almacenes, el doble de coste, más camiones en la calle para juntar la carga que me vienen en diferentes aeropuertos. Sí puede hacer para defender al presidente ahora, sí puede hacer sentido para una compañía X que vuela Santa Lucía, Cancún, low cost, punta a punta, turismo. Y hay gente que vive más cerca de este aeropuerto que de este, por lo cual esto puede funcionar. Esto puede funcionar. Un low cost, o no ni siquiera low cost, un punta a punta, pero no conexiones y nada que ver con el tema de carga. Porque imagínate que ahora dicen a otra compañía de carga que se llama Aldana. Aldana Cargo Airlines va a volar a Santa Lucía porque lo obligan. Todos los demás Cargo Airlines están aquí. Entonces, ahora el cliente con su camión solo para Aldana tiene que ir ahí, mientras todo lo demás van a decir, mira, Aldana, me gustas mucho, pero mi camión va para allá porque tengo que repartir la carga a diferentes compañías aéreas. Tampoco funciona. O sea, va a ser un tema muy complicado y estoy muy preocupado que haya un decreto que me obliga a hacerlo, porque va a duplicar el coste de todo eso y encima más camiones en la calle por lo que he explicado. A mí no me tiene sentido. Que manden otra compañía, puede ser, su business case puede ser diferente, quizá, pero tengo muchas dudas, lo veo muy, muy complicado. Y repito, los almacenes de carga que ya están ahí para las licencias, no están ni hechos. O sea, no van a estar hechos hasta final de año y la infraestructura tampoco está. O sea, no digo que no, que algún día me obliguen a volar ahí, espero que no, o todos o nadie, pero si van todos, entonces no tiene sentido el aeropuerto internacional de México, o sea, no va, o sea, no sé qué planes tiene, estoy preocupado y a la expectativa, ¿no? Pero he visto construir aeropuertos en el mundo, en España, en Alemania, que nunca se han utilizado. O sea, tampoco aquí puedo tirarme flores como primer mundo y tal. El aeropuerto de Berlín, que es la capital de Alemania, que se dice primer mundo, se retrasó 10 años en su apertura. El aeropuerto de Castellón por Valencia nunca ha visto un vuelo. O sea, se ha visto similares desastres en el primer mundo, como quien dice también. Son temas políticos, lamentablemente no coordinado con los empresarios. Vamos a ver, les deseo toda la suerte del mundo. Creo que tienen posibilidades, si son pocos vuelos, para no interferir con este aeropuerto. Y 2, que sean punta a punta a Tulum, a Cancún. Esto puede funcionar. Que para eso toda esa la infraestructura. Y que se ha salido tan barato. Si vemos lo que ha pagado en indemnizaciones, si vemos, porque lo han construido militares, que algún sueldo tiene, que nunca lo ha calculado, más el coste, yo creo que podemos haber construido un nuevo aeropuerto internacional de México, pero no sé los detalles. Pero lo veo complicado el proyecto, muy complicado. Frank, hay varios países del mundo, varias ciudades del mundo, es el caso de Nueva York, es el caso de Londres, de Francia, que tienen varios aeropuertos. ¿Cuál es el éxito de tener varios aeropuertos alrededor de una ciudad? Y cuál, bueno, ya nos dijiste las fallas del nuestro. ¿Cuál es el éxito? ¿Qué se necesita para que puedas tener 2, 3, 4 aeropuertos sirviendo a una ciudad? Punto 1, no es un valle. Nueva York no es un valle. Gran diferencia. No es un valle a 2.300 metros, que es otro tema. O sea, longitud de vuelo, payload, todo eso son restringidos por la altura que tenemos aquí. Y encima es un valle. O sea, es un tema, punto 1. Punto 2, son otros volúmenes. Y han distribuido, sí pueden tener 2 internacionales, pero han crecido históricamente por la demanda. Y quizá aquí pasa, ignoramos el tema valle, pongamos que funciona con todo el volumen tan cerca, pongamos que funciona, no soy técnico, la demanda después lo dirá, porque viene una nueva compañía aérea que se llama Contigo Air, estoy diciendo aquí un nombre de mi botella de agua, para no hablar mal, y dice, oye, no hay slots en el aeropuerto de México, lo que te puedo ofrecer es Santa Lucía, ignorando que es un valle. Dice, ok, yo no tengo connections con nadie, quizás soy nacional, o soy latino, o no sé qué business trae, y como no me dejas volar porque está lleno ahí, pues puede ir ahí. Y en 10 años, este aeropuerto, si no es un valle, esto funciona, va a funcionar.
en el concepto como han hecho los demás aeropuertos, han crecido a base de la historia, no por decreto. Claro. A la necesidad porque está lleno. México, tengo que decir, para defender al presidente, me siento muy raro defendiéndole, pero bueno, está lleno otra vez. El aeropuerto de México acaba de mandar al SAT el comunicado, está saturado, pasaje como cargo. No sé si es propaganda por el tema de, oye, ahora sí ves que tienes que ir a otro aeropuerto, pero es un hecho. México tenía que hacer algo. O sea, o haces uno nuevo grande o intentas lo que está intentando hacer este presidente. O sea, es una alternativa. No digo que no, es una alternativa. Solo a mí me pareció muy fuerte tener el 25% ya construido con inversiones extranjeras, decir, ya no vale pagar unas indemnizaciones que nunca han sido transparentes cuánto ha pagado del todo. Han sido muchos porque las empresas tienen contratos. Y hecho ha hecho que el gobierno de México tiene muchos problemas de atraer inversión extranjera, porque van a decir, si solo puedo hacer para sexenio con un presidente, no me puedo fiar de más, pues un aeropuerto no lo hago en 2 años. Entonces, si tengo la opción de, yo qué sé, de hacerlo en Vietnam o en México, pues invierto mi dinero en Vietnam porque no me ponen estas pegas, ¿no? Respetan contratos. Ha hecho bastante daño. Y el tema de lo que has dicho, el downgrading de la seguridad aérea, ya pasó hace 10 años en México, pero el gobierno anterior en 3 meses lo arregló, no pasa nada. Este gobierno no lo ha arreglado y ahora parece que no tiene ni pinta. Entonces, ¿cómo vas a crecer en otros aeropuertos con nuevas rutas que no puedes ni abrir porque te han suspendido? No afecta a las compañías que ya vuelan, porque el downgrading solo es para nuevas rutas, como bien has dicho, pero mientras no arreglas eso, no habrá nuevas rutas, al menos no con Estados Unidos. Y es uno de los mercados más importantes de México. Claro, claro, por todo, por comercio, por tráfico aéreo, por inversionistas, por todo, por todo. Trágico. Tenemos preguntas, te voy planteando. Te preguntan, dice, sin el ánimo de entrar en controversia, ¿no era posible ampliar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México para evitar esta saturación tan grande que existe? No soy ingeniero ni técnico, pero por lo que veo, no tiene, está límite, está limitado, no hay terreno. O expropias a todo el mundo que vive al lado, lo tumbas, no sería el primer gobierno que lo haga, y lo haces de esta manera, pero expropiaciones, quitar casas y todo esto, hubiera sido 10 años más de retraso, entonces la idea lo han querido construir donde no se puede, donde no vivía nadie, porque era un lago, ¿no? Entonces que también complica la construcción. Ahí están los críticos que dicen que esto no podía, no lo sé, otra vez, no soy ingeniero. El actual no se puede ampliar porque está tocando con las casas literalmente alrededor de todo el aeropuerto, ¿no? Entonces, no puedes. Sí, está literalmente a unos minutos del centro de la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad creció alrededor del aeropuerto, ¿no? Pero bueno. Exacto. Es digamos, el problema. Bueno, México, esta pregunta pues te la tengo que hacer también porque nosotros antes de pandemia habíamos sido muy atractivos para el sector aeroespacial, prácticamente todos los grandes del sector invertían en México, manufacturaban en México y bueno, te quiero preguntar qué tanto ha impactado la pandemia a la inversión del sector aeronáutico y por otro lado también la situación para el inversionista extranjero que ha planteado el presente gobierno. Yo creo que la pandemia ha afectado a todo el mundo por igual, en su medida, pero era una pandemia mundial, aquí es la tal. Yo creo que fue más la política del gobierno, el cancelación del aeropuerto, y yo no soy, repito, no sé las cifras, queda muy populista decir, mira, no tenemos hospitales y creamos un macro aeropuerto. Suena muy bien y yo le voto a este señor también quizá, no lo sé. Lo que pasa es que los nuevos hospitales tampoco los he visto, pero dejamos estar eso. Esto ha hecho a la señal al extranjero y me sabe mal, soy extranjero y queda un poco así, ¿no? Pero claro, si no puedo confiar, yo no voy a meter mi dinero en este gobierno. Entonces las inversiones extranjeras han bajado porque México no es el único país en el mundo donde puedo invertir. Aunque el gobierno está intentando desmentirlo, han vuelto a crecer. O sea, después de la nada, esto fue un shock a nivel mundial, que un presidente diga, mira, no hacemos más, ¿no? Fue mucho más allá de lo que quizá la gente pregunta. Y después hacer una populista, esto que ha hecho, que pregunta al hombre que vende tacos enfrente si quiere el aeropuerto sí o no, pues con todo mi respeto para el hombre de digno trabajo de vender taco, pero no es la persona adecuada. Además, también hemos visto imágenes
hasta falsificando, porque yo pensaba, esto lo utilizaba para lavar la imagen. Dice, mira, yo no quería, pero el pueblo ha decidido de sí, vamos a construirlo. Pero salió todo al revés. Se vio ahí la gente rellenando que no, que no, que no, que no. Y, y bueno, y es que no, pues mira, queda muy bien. No tenemos dinero para este aeropuerto, pero entonces no vas a tener las inversiones, no vas a tener las conexiones y no vas a crecer tan rápido. Esto es el efecto, porque el aeropuerto trae dinero, pasajeros que gastan, inversionistas, y si está saturado, pues está saturado, entonces no puedes crecer. Un aeropuerto tiene mucho más efectos secundarios en una economía más allá del puro avión que aterriza. Claro. Sí, y se hablaba de que México tendría que ser un hub mundial, cosa que pues no ha ocurrido. Ahora Panamá, por ejemplo, pues está muy bien posicionado, ¿no? En Correcto. términos de rutas aéreas y de Porque flete. hacen todo lo posible para facilitar a las inversiones extranjeras. No hay tanto. En México hacer negocio es complicado. Yo entiendo el porqué, pero hacemos todo complicado. De que si firmas originales, de que si no sé cuántos documentos, de que si descargar facturas. O sea, es sumamente complicado hacer negocio en México. Y ahora no sé si han escuchado la carta aporte. Con cada envío, una carta aporte. Es un coste brutal. Con cada envío hacer un porte para controlar el envío. Esto no ayuda. No ayuda. Sí entiendo que quiere controlar, pero repito otra vez, somos culpables. De entrada culpables en vez de inocentes. En vez de decir, mira, ¿a quién le pillo hacer mal? Le cae con todo el peso de la ley. No, hace una carta aporte y el 98% de la gente no ha hecho nada malo y ahora tiene un coste, una burocracia para el movimiento de mercancía. No tiene sentido. O sea, otra vez, estamos culpables todos, por eso lo he introducido, por unos pocos que malos que hay, probablemente en todos los sectores lo hay, pero no es la gran mayoría. Te preguntan si en el mundo de hoy hay otros casos, como ha ocurrido en México, donde las Fuerzas Armadas construyan grandes obras de infraestructura y administren aduanas. Oye, no me hagas tirar de la lengua. Yo estuve en Venezuela cuando empezó el amigo Chávez y ha hablado igual. Izquierda, populista, todavía está en el poder. El que conoce amigos venezolanos y no es propagandístico y no soy ni proamericano ni tal, yo repito, creo en las no fronteras, en connecting people. Venezuela está aislado, no tiene vuelos, la gente está sufriendo. Es un país que es grande, es maravilloso, tiene petróleo, tiene fruta, tiene playas, está destrozado. La gran mayoría vive debajo del umbral de la pobreza. Y por eso me preocupa el gobierno aquí, en la misma dirección. Y de hecho, no es casualidad que la única compañía aérea, la primera que vuela al nuevo aeropuerto, sea venezolana. Eh, Me preocupa. No obstante, estoy positivo. Estamos demasiado cerca de Estados Unidos. Ellos dependen mucho de aquí. Esto de muro también, mucho, mucho bla, bla, bla. El 80%, bueno, no 80, no sé, pero la gran mayoría de producción americana se hace en México. Y se hace por alguna razón. Triste quizá por los sueldos y tal, pero es por algo. El americano sin México no puede. Pero de alguna manera el mexicano sin México, sin el americano tampoco. Esta famosa frase, tan cerca, como era tan cerca de Dios o tan lejos del cielo, o como eso, hay Tan algo en lejos eso. de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Hay algo de eso. Por eso creo lo que ha pasado en Venezuela, en otros países donde han ido al final de la extrema izquierda, han ido a dictatorship, a dictadores, o de la extrema derecha también, pero el ejemplo más claro es la extrema izquierda que ganó en Venezuela y ha destrozado el país. El 0.5% de gente vive bien, los demás están mal. Venezuela está totalmente destrozado. Yo personalmente viví ahí hace 25 años y te puedo decir, no tiene nada que ver. O sea, es horrible lo que han visto. Por eso no creo que en México pase. Pero sí me preocupa un poquito lo que habla a veces este señor, aunque lo he defendido en un par de ocasiones hoy ya. Pero quiero pensar que no pasa, pero es demasiado populismo, los pobres primeros. Y repito, suena muy arrogante. Sí, los pobres primeros, sí hay que nivelar muchas cosas. Por eso he dicho, lo del outsourcing lo he hecho bien, pero esto para mí empieza en la educación. Y la educación ya no es tan fácil de acceso en México. Y además es un proyecto de 60 años, ¿no? Entonces es un círculo tan vicioso que no sé qué solución se le puede dar. Pero ¿es el país ahora menos corrupto que antes? Muchos me dicen que no, no lo sé. Pero
¿Está mejor? Creo que tampoco, o sea, no sé. Pero va a ganar las elecciones populistas ahora en abril de confirmación y tal, porque no hay oposición tampoco. El único que había, el señor Anaya, está en exilio y ya ni se le escucha. Y mientras aquí siguen matando a periodistas y todo eso, es muy triste, pero veo complicado. Este gobierno va a mantenerse un tiempo. Bueno, no sé si es triste, ojo, los otros tampoco es que quieran, repito, soy apolítico, ¿no? Soy romántico. De Quiero conectar acuerdo, gente, no quiero muros, quiero, ¿no? Pero es complicado, muy complicado. complicado, Frank. Espero que he contestado la pregunta con el ejemplo de Venezuela, Sí, pero eh, sí, un poco pues sí se ha triste. visto, se ha visto. Sí, sí, sí. Frank, cuando tuvimos el seminario el año pasado, participó una persona del clúster aeroespacial de Baja California que nos decía que la pandemia había sido benéfica en términos de que había muchos pedidos de aviones y que había rezagos de los fabricantes para entregar los pedidos y que con la pandemia se había reducido la demanda de aviones nuevos precisamente porque todos estaban aparcados en tierra, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? Se, Porque, a ver, sí. sí, se ha pedido aviones, pero a mí me resulta, veo muchas peticiones porque volverán, los pasajeros de alguna manera volverán. ¿Estatus prepandémico sí o no? No lo sé, creo que no. El turismo sí va a crecer, el hombre de negocio no. Por esto, de 10 viajes va a ser 3, porque los otros 7 lo va a hacer en Zoom, en Skype, pero somos gente, somos humanos, queremos conectar, pero no quiere decir por una cena tenga que volar, como antes han hecho algunos empresarios, Claro. para una cena tenga que volar a no sé dónde, ¿no? Entonces, se ha hecho muchas peticiones porque de la nada, pero después hay que pensar, muchos aviones son muy viejos, Sí. que van a aparcarse. En el momento que el fuel sigue subiendo, muchos aviones que son muy viejos y se nivela un poco la demanda no van a poder volar rentablemente porque son muy viejos. Claro. Es decir, yo no sé si son realmente más aviones en 4, 5 o 6 años, porque hoy pides un avión, te lo entregan en 2, 3 años. Pero en 2, 3 años tienes algunos que ya no, ya no pasan las inspecciones técnicas, los tienes que eliminar. Entonces, a mí me faltan los datos para poder decir. Sí, se ve mucho en prensa, nuevos aviones se ha pedido, pero ¿cuántos se van? No sé si se van más de lo que se pide, por lo cual Mm, seguimos en el mismo problema de capacidad. Hablando para nuestro grupo, tenemos menos aviones. Tendremos menos aviones en los próximos años porque los que hacen pedido justo sustituyen los que son viejos. Y teníamos una flota prepandémico de 800 aviones, cerca de 800 aviones, y ahora tenemos unos 700. mm, Y los que se ha pedido sí vienen, pero se van a jubilar otros. claro. Entonces la flota de aquí 5 años, en nuestra empresa lo sé, es más pequeña de lo que era prepandémico. Mm, Si es el caso para todos, depende del caso. Si soy una nueva compañía aérea, tengo un avión y mañana pido 3 y tengo 4 aviones, pues ha crecido. Perdón. Pues ha crecido, ¿no? En este caso. Pero a nivel mundial, pues no sé, no te lo sé decir si habrán más aviones o no en su totalidad, porque repito, otros se van. aviones que se jubilan y entonces el reemplazo con aviones nuevos. Buen Pues es punto. que queda muy bien, queda muy bien. Hoy tengo tantas peticiones de nuevos aviones porque son noticias positivas, que la Claro, economía se está reactivando. Pero claro, si son más aviones, claro, no lo sé. claro. ¿Cuántos se jubilan? Mm, Depende de la compañía, si es joven, tiene flota joven o es una compañía que tiene flota vieja y pierde más aviones de lo que compra. Porque los bien, aviones tienen inspecciones técnicas que son muy caras a X vuelo, hay que desmontarlo por completo y no vale la pena para ciertos aviones después no van a volar, entonces se claro. jubilan. Mm, claro. Ok. Te preguntan sobre la agenda ambiental y el transporte aéreo, que el transporte aéreo genera un porcentaje, no es el más alto de contaminación, sin embargo, se ha hablado de la reestructuración tecnológica de los aviones y de aviones que operen por energía solar u otras energías. ¿En qué situación se encuentra el grupo Lufthansa? Nosotros, como todos, sustainability, sobre todo en Europa, es una palabra, son mayores. Y yo creo que clientes van poco a poco concienciándose de que eligen una compañía si es más sostenible con otro. Lufthansa Group en el 2050 quiere ser emisión neutral.
¿Que es tarde? Sí, pero de momento ya es una fecha, porque nuestra industria, pues todo el mundo sabe, el coste nuestro incluso es el 17% es puramente fuel, es carburante. Es un coste importante y es un prestigioso producto que hay menos en el mundo. Entonces se está buscando alternativas. Ya tenemos SAF, que es Sustainable Fuel, pero no hay suficiente producción para toda la flota. Pero sí ya aviones que hay y el cliente puede elegir si quiere ese tipo de fuel que es emission neutral y puede elegir, tiene que pagar un poco más, pero ya puedo volar emisión neutral. Y después aquí hay un dato que para mí es muy importante. No sé qué cree la gente, qué porcentaje de emisiones a nivel mundial es de la industria aérea, porque lo que se ve en un avión es agua condensada, no es petróleo lo que se ve ahí, punto uno. Es el 3%. La aviación internacional a nivel mundial, su responsabilidad, las emisiones son un 3%. Son muchas otras cosas que son mucho peor. Pero repito, ese 3% sigue siendo 3% y nos hacemos responsables de ello y tenemos que reducirlo. Estamos trabajando. En los cargueros, por ejemplo, se pone un film que se llama Shark Skin, que reduce el consumo un 2% del avión. Suena poco, pero si piensas son 100 toneladas y esto por un avión que vuela la ropa y esto continuamente ya es algo. O sea, se está buscando manera de reducir consumo. Vemos nuestros cargueros, la evolución de los cargueros. El primer carguero es un 747 carguero, tenía 4 motores. Después fuimos al MD-11, tiene 3 motores. Ahora nuestra flota de cargueros es el 777, 2 motores. Es un 17% más efectivo que el MD-11. Ya vamos en esa dirección de menos consumo. Con los Sharkskin, otro 2%. O sea, buscamos alternativas que ya hay, pero no para alimentar a toda la aviación del mundo. Lo mismo en los coches. No hay batería suficiente para todos los coches del mundo, si ahora cambiamos a todos. Y después está una gran pregunta mía en el coche. El producto final sí es más ecológico, el coche eléctrico frente al de gasolina, pero el ciclo completo de producir las pilas o las baterías y después de tirarlas, por lo cual incluso aquí creo la pila o la batería no es la solución, habrán otras. Entonces, en la aviación, repito, es el 3% de todas las emisiones que hace la industria aeronáutica. No es, o sea, sí es, y tomo la responsabilidad y lo vamos a intentar reducir. Pero si el mundo es más realista, pues deberíamos empezar a comer menos carne, la verdad, porque la industria de la vaca es de las más contaminantes, por muy paradójico que suene, ¿no? Y lo tenemos al alcance Así es. de Es cierto. decidir. Es Pero bueno. cierto. Nos estamos acercando al final de la entrevista. Hay una pregunta más y después te pediría un mensaje de despedida. La pregunta es si tienes información respecto al futuro de los aviones como el A360 que pueden transportar hasta 600 pasajeros, si esta tendencia se va a mantener después de la pandemia o si volveremos a los aviones con menor pasaje. Sí. El Airbus 380, por ejemplo, 380. depende de qué compañía llevaba, depende en qué configuración estaba, 500, 600 pasajeros, depende de la compañía aérea. Algunos han puesto más asientos que otros. Lufthansa Group ha decidido de no volarlo. Está aparcado. Algunos devuelto a Airbus, otros aparcados. Porque ahora mismo otras compañías han decidido diferente, lo están volando. Porque de momento no vemos la demanda absoluta para un solo vuelo para llenarlo con esta cantidad de pasajeros. No lo vemos. Por eso Lufthansa no está, y no está operando los 380 y no creen que lo volvamos a operar. Al menos repito, el mundo es lo que hay, pero en los próximos años no lo vemos, de que a un solo destino con esta cantidad de pasajeros. Y los costos de operación para un avión de esas dimensiones, ¿no? Sí y no. La emisión por pasajero es mejor porque son más pasajeros. Bueno, eso sí. Pero la infraestructura que necesita el aeropuerto con el double deck y tal es muy costoso. Y no todos los aeropuertos ni lo pueden recibir. Y los aeropuertos que pueden, pues no creemos que hay tanta demanda para un solo avión. Más vale tener un avión por la mañana y otro por la noche para dar flexibilidad. Y repito, nosotros nos hemos dedicado al hombre de negocio, que ya de por sí no creemos que volverá a la demanda pre-COVID.
por lo que he dicho, de 10 viajes va a hacer 3. Son 3 más que ha hecho, o sea, son 300%, pero son 7 menos por el tema de Zoom, Skype y todo esto. Claro. Porque en una empresa es un coste tener a alguien volando, hotel, no trabajando, billete, todo esto cuesta dinero. Y le han reducido a la gente que yo conozco, el budget de viajes está al 50% o menos en muchas empresas, porque todos hemos aprendido a hacer esto. Y de hecho es más ecológico, es más sostenible. No tenemos que vernos todo el día. Ahora es el mejor ejemplo que vemos aquí. Está mejor en persona y alguna quizá lo hacemos en persona, pero no todas es necesario hacerlo. El abrazo sí nos falta de vez en cuando, creo. No somos Sí. humanos en el fondo. Por Al fin y supuesto, al yo cabo. creo que hemos estado aislados demasiado tiempo. También hace falta la reunión física con las personas. Muy bien, Frank. Bueno, pues te quisiera pedir una reflexión final. ¿A dónde va el transporte aéreo, el de carga, el de pasajeros? Ahorita pues tenemos también todas las polémicas de los pasaportes COVID, de, bueno, si pueden entrar, si tienen ciertas vacunas, si no tienen ciertas vacunas, en fin. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, me atrevería a decir, nos vamos a normalizar. Vamos a vivir con el Omicron o Megatron o como se llama el COVID variante como con una gripe. Creo que habrán estándares de test, creo que había estándares de vacunaciones, veremos una apertura, veremos que la gente volverá a viajar, la gente volverá a festejar, la vuelve a ver a las playas de Tulum, de Playa del Carmen, donde sea. Estoy muy positivo, volverán los pasajeros en sí, volverán y volveremos a una cierta normalidad. En lo que es carga ha salido beneficiado de esta crisis, que fue muy fuerte, porque hay clientes que ya no volverán al marítimo. Se han acostumbrado a esta rapidez y no tener capital atado. Creo que hay un buen futuro para la carga aérea. El e-commerce ha hecho mucho la digitalización. El que no había pedido por internet antes de la pandemia, en la pandemia ha conseguido, sea el supermercado que no es quizá aéreo, pero en general se ha pedido mucho por la pandemia, ¿no? Y esto no va a bajar. La gente se ha acostumbrado a pedir por Amazon, no sé, o por Sí. Alibaba. No va a bajar. Sí, el crecimiento no va a ser tan steep como había, pero no habrá una bajada, sino seguirá creciendo. Por lo cual, esto es aéreo. Yo creo que en los próximos años hay un buen futuro, salvo que haya algo que no sabemos que pase, como esta pandemia que hemos tenido, o una guerra o algo así. Porque ¿quién hubiera dicho hace 2 años, exactamente hace 2 años, entré por primera vez en home office? 4 semanas antes estaba en feria en Berlín y nos hemos reído un poco. Es un tema chino, estamos exagerando. 2 semanas más tarde estaba en home office. Y de esto hasta ahora casi no he salido. 2 años en home office como muchos de nosotros. Yo ya he viajado a mucho, pero igualmente sigo aquí mismo, ahora mismo estoy en casa, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho hace 2 años? Claro, claro. Vendrán Pero otras estamos, pandemias, en fin. pero Claro. estamos sanos, felices, aquí presentes y agradecidos. Y de nuevo, muchísimas gracias a Cristina, el Centro Olof Palme. Ha sido un placer. Espero que he dado algún insight, algún valor añadido que han aguantado hasta ahí, hasta aquí conmigo, que hablo mucho. Pero me apasiona. Esto es mi hobby. Aparte me pagan por ello. Excelente, excelente, Frank. Se ve que te apasiona y contagias tu energía. Y te Vale. felicito por el gran trabajo que haces. Te agradezco también tu presencia. Agradezco a todos los que nos han acompañado esta tarde aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos para más tarde. Vamos a tener otra entrevista, en esta ocasión en el marco de los 60 años de relaciones diplomáticas entre México y la República de Corea. Platicaremos con el embajador de México en la República de Corea, con Bruno Figueroa Fischer. Y esto será al 7 de la noche.